Hola a todos. En este vídeo vamos a empezar a ver la unidad de placas de circuitos impresos, que se corresponde a una unidad del módulo 4, Fundamentos de Electrónica. Entonces, bueno, las placas de circuitos impresos son un soporte para la interconexión de los elementos que hemos estudiado, los componentes que hemos estudiado anteriormente en otros temas, ¿vale? Resistores, diodos, tiristores, condensadores, transistores, pues LDRs o pulsadores, conectores, sensores, en fin. Las placas van a ser el soporte al que vamos a fijar estos componentes y además va a tener impresas, inscritas, unas pistas de cobre que van a ser la interconexión. O sea, no vamos a tener cables, sino que los conductores van a estar impresos, como pegados a la placa, un soporte aislante, ¿vale? Esto es lo que llamamos placa de circuito impreso o de sus siglas en inglés PCB. La placa es un sustrato de material aislante, normalmente va a ser fibra de vidrio con resina epoxi, sobre el que se adhiere una finísima lámina de cobre. Esta lámina de cobre, como vemos en la figura, es la que vemos. Si le damos la vuelta veríamos la parte aislante, que es como más translúcida. Bueno, esta lámina de cobre es donde vamos a inscribir nuestras pistas, nuestros conductores que me van a interconectar los componentes, ¿vale? Según un proceso de fabricación que vamos a ver que se llama de sustracción. Luego veremos otro de adición que difiere un poco, pero en la mayoría de los casos el proceso será de sustracción. O sea, lo que vemos en la pantalla es el material base, ¿de acuerdo? Una placa aislante sobre la que se ha puesto una lámina de cobre, que es donde se inscribirán los conductores, los que me van a interconectar los distintos componentes. El sustrato más empleado actualmente es el que llamamos FR4 en la industria aeronáutica, de retardante de llama. Es un material que no es combustible, no facilita el avance de una llama, ¿vale? Además, bueno, es fibra de vidrio con resina epoxi. Además, se taladra fácilmente. Tiene una higroscopía baja. Esto quiere decir que no tiende a absorber humedad. Es capaz de disipar grandes cantidades de calor que se puedan generar en los componentes. Es capaz de disipar el calor para evitar el sobrecalentamiento o minimizar el riesgo de sobrecalentamiento. Tiene una baja constante dieléctrica. Esto quiere decir que es un buen aislante. Esto es importante porque yo quiero que los electrones vayan por las pistas que vamos a dibujar, digamos, sobre la placa, pero no que salten entre ellas. Y relacionado también con esto, tiene una alta tensión de ruptura, o sea, que es capaz de soportar diferencias de potencial bastante grandes entre dos pistas, digamos, adyacentes, sin que salte el arco eléctrico o salte la corriente eléctrica a través del material de la placa, del sustrato. Que como os digo, el sustrato, este FR4 con esta resina epoxi, es un material aislante. Sobre ese material aislante es donde vamos a colocar la lámina de cobre, que después va a ser las pistas de cobre que me van a interconectar los distintos componentes. Bueno, fijaros la alternativa que teníamos hace unos años a las PCBs. Esto es una placa de conexión de una circuitería conectada punto a punto. Punto a punto quiere decir que yo instalo los componentes sobre un soporte, una placa, ¿vale? Los fijo y luego los interconecto con estos cablecitos que veis. ¿Veis esa maraña de cables realmente compleja, muy difícil de entender muchas veces el circuito? Muchos cables, muchos elementos que pueden fallar. Realmente el circuito está poco ordenado, te está desordenado, es difícil de fabricar en serie, ¿vale? Difícil la fabricación en masa, o sea, es algo complejo, caro, poco eficiente, ¿vale? Ahí lo vemos. Y la alternativa es nuestro circuito impreso. ¿Veis los componentes? Se ven los componentes, ¿vale? Se ven, se entiende cómo están conectados, es fácil de diseñar, fácil de comprobar con el polímetro. Los circuitos son mucho más compactos, tienen una alta concentración, reducen el volumen, reducen el peso, además reducen el precio, se adaptan a la fabricación en serie. En definitiva, son tan superiores a la conexión punto a punto que hoy en día no vamos a ver conexión punto a punto en ningún lado.
Todos los circuitos, todos los componentes van a estar sobre una placa de circuito impreso, en donde veis que intuimos, esto es por ejemplo, un circuito integrado, y veis estas líneas, son esas pistas de cobre que decimos que van a interconectarme los distintos componentes. En esta placa, si os fijáis, vemos que ahí tiene unas líneas que están como por la parte superior, pero luego se intuyen unas que están en verde, y luego se intuyen unas pistas que están en gris, que van como por el otro lado o por debajo, ¿vale? Ya veremos que lo podemos hacer en varios niveles, circuitos más complejos para permitir una gran integración, un circuito muy compacto, o sea, muchos componentes en poco espacio, podemos poner pistas en varios niveles. Bueno, los elementos, los componentes que conectamos al circuito, pues son los mismos que hemos estudiado. Tenemos resistores, tenemos condensadores, circuitos integrados, ¿de acuerdo? Que instalamos sobre una placa que tendría esta pinta. Esta pinta es una placa que todavía no tiene los componentes soldados, ¿vale? Los componentes se fijan soldando, los vemos aquí unos puntos de soldadura. Y bueno, es donde es de la manera en la que lo fijamos también. Fijaros, lo tenemos impreso, el código del componente, ¿vale? Para en el esquema poder identificar fácilmente un componente para ahora hacer una comprobación, cambiar, hacer una reparación, este tipo de cosas. Bueno, las soldaduras con estaño, vemos aquí pues otro ejemplo de otra placa en donde vemos las pistas perfectamente dibujadas, ¿vale? Esto originalmente era todo una película de cobre y hemos quitado ciertas zonas para dejar las pistas que me van a interconectar los componentes. Puede ser, veis estos circulitos, son donde vamos a hacer unos taladros y vamos a montar los componentes de inserción, mientras que aquí tenemos componentes de montaje superficial, como este integrado de aquí, ¿vale? Este integrado está soldado, esta pista, por ejemplo, las patas están soldadas sobre el mismo lado de las pistas. En los componentes de inserción, los componentes se montan por el otro lado de las pistas, las patas salen por estos agujeritos y aquí es por donde se le pega el punto de soldadura con estaño. Tipos de placas de circuitos impresos que tenemos. Pues tenemos la monocapa. Monocapa es que tiene el sustrato y luego solo por una de sus caras tiene pistas de cobre, ¿vale? Solo por una de sus caras tiene cobre. La bicapa, doble capa, tiene el sustrato y luego tiene, tanto por una cara como por la otra, tiene pistas de cobre, ¿vale? Tiene esas capas de cobre. Permiten mayor concentración, son más complejas, pero nos permiten hacer placas más compactas, más pequeñas, de reducido volumen. Y finalmente, la multicapa. Multicapa es lo que tenemos es como un sándwich de muchos pisos en donde vamos pegando sustratos con pistas de cobre, o sea, vamos teniendo muchas capas internas en donde tenemos conductores, donde tenemos esas pistas de cobre. Esto se consigue pegando placas una encima de otra o uniéndolas. Son más complejos de diseñar, más caros de fabricar, pero nos permiten mayor compacidad, ¿vale? Mayor reducido tamaño. ¿De acuerdo? Así que bueno, hasta aquí este primer vídeo de conceptos básicos sobre las placas de circuitos impresos. Un saludo.